con el Zoom, nosotras, así que se nos cortó y volvimos a entrar. Ahí ya estamos listos. Bienvenidos a todos. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Cecilia. Bueno, bienvenidos a esta charla, el segundo septenio, cuando el mundo se vuelve interesante. Nos acompaña Paula Oberti. No la veo ahora, pero si nos querés saludar, Paula, así te vemos en la pantalla. Hola, Paula. Ahí está. Hola, aquí estoy. Bueno, yo soy miembro de este impulso Waldorf acá en Trenquelauquen, también mamá de nuestro jardín Panaderos al Viento, estoy con Analía. Y acá tenemos la ayuda de Laura y Elisa, que están con el soporte técnico, estas cosas que hay que hacer hoy. Así que bueno, les agradecemos un montón de estar con nosotros acá. Queríamos primero contarles un poco quiénes somos y lo que hacemos acá en Trenquelauquen. Así que, Lau, si querés poner les compartimos unas fotos. Bueno, pero no pongas reproducción automática. Poné... Ah, ¿no está? Se pasó solo recién. Perdón. Bueno, somos una asociación civil sin fin de lucro. Hace 3 años que empezó este grupo a gestarse, a formarse, este cuenco. Bueno, la verdad que lo que nos unió a todos y a todas como grupo fue esta pedagogía, la imagen del ser humano que propone, y las ganas de generar un cambio social, un cambio desde la educación, para nuestros hijos, a quienes somos mamás o papás, y para toda la sociedad, para los voluntarios que están con nosotros trabajando en este impulso. Bueno, empezamos ahí por 2007, con talleres abiertos a la comunidad para un poco difundir y compartir las ideas de esta pedagogía. Ay, no lo dije, pero si no se oye bien, avisan, por favor. ¿Va todo bien? Y bueno, tuvimos así todo un año transitando con talleres y charlas abiertas para un poco aprender y un poco compartir. ¿Tengo que decir yo? Ahí hay algunos de quienes nos están escuchando ahora también en esa foto. Así que nos acompañaron bastantes referentes de la pedagogía, que estuvo buenísimo que pudimos invitar acá a Trenque. Bueno, en un momento nos animamos a empezar a compartir las cosas que aprendíamos y vivenciábamos, así que empezamos a compartir espacios con niños, principalmente en ferias o también entre las familias del impulso. Y bueno, ahí transitando y aprendiendo de las fiestas. Hay una foto de las fiestas de los farolitos. Y bueno, el año pasado, en 2018 fue que nos decidimos como impulso grupalmente a fundar un jardín de infantes con orientación Waldorf acá en Trenque. Y así fue que empezó la aventura de buscar el espacio, contactarnos con maestras interesadas, con más familias, abrir la propuesta a la comunidad para que se pudieran sumar personas. Y bueno, y lo que están viendo son las fotos de nuestro espacio, el día del acto inicial, que fue este año en marzo. Y bueno, nos tocó un año especial para empezar, así que tuvimos 2 semanas de clases, somos poquitas familias en este jardín, y estamos apostando todo a crecer, y bueno, somos ahí un brotecito.
Bueno, y muchas gracias porque la verdad que gracias a Paula especialmente porque para nosotros esta es la tercera charla de este ciclo y la verdad que sentir la red, ¿no? Sentir que compartir estos espacios, poder invitar a Paula, también a Carlos Villegas que estuvo antes, a Ignacia González Rena y que nos acompañen en nuestro crecimiento y que también colaboren con la difusión de esta pedagogía, está buenísimo. Bueno, gracias a todos por estar. Lo que me falta decir, que tiene que ver con lo que te toca a vos ahora, Ani, es que nuestro proyecto está siendo posible y sucedió, de hecho, por la colaboración la verdad que de un montón de miembros de la comunidad. No es algo que es nosotras mismas que lo hicimos, sino que no hubiese sido posible si no hubiese sido por la colaboración de la comunidad. Y eso nos tiene agradecidas inmensamente. Así que... Ahí tengo el paso yo. Por eso queríamos tomarnos un momentito de robarle el momentito a Paula de esta charla para agradecer a las personas y a los emprendimientos que se han sumado con su adhesión para que estas charlas puedan ser abiertas y gratuitas. La primera edición es de Rompompón, el mercadito de juguetes que tenemos las familias del jardín. Son juguetes artesanales, con materiales nobles para nuestros niños y niñas. Y bueno, lo sostenemos las mamás y papás del jardín para sostener el jardín económicamente. Mamushka, que es el almacén de cocina saludable y naturista, uno de los que hay en Trenquelauquen. Productos orgánicos, ecológicos y sustentables, un emprendimiento que nace del amor por la cocina naturista, productos saludables y vegetarianos. Está buenísimo, Mamushka. Centro de copiado digital, fotocopias e impresiones a color y en blanco y negro, encuadernados, anillados y ahora en esta época también delivery a domicilio. Proyecta Imaginación, Leer te hace grande, es un club de lectura que nació ahora hace poquito. Tienen muchos libros y hacen envíos a todo el país. Sin Fin, corte y grabado láser, cortes y grabados en madera con diferentes alternativas para uno y para regalar también, ahora que se viene el Día de la Madre. Miete, sabores de casa, tiendas de comestibles, muffins y cupcakes, elaboración de panes artesanales a pedido. Y Muñeque Juega, se nos pasó uno, bueno, lo digo y después lo agradecemos. Muñeque Juega son muñecos sin estereotipos, ayudan a desarrollar la creatividad, la imaginación y las habilidades lingüísticas, y están todos hechos a mano, desde la idea, el diseño y, bueno, y la venta también. Todos estos productos los pueden, o estos emprendimientos los encuentran en Facebook y en Instagram. También agradecemos al Seminario de Pedagogía Waldorf La Pampa, donde algunas de nosotras nos estamos formando y nos han prestado el Zoom para poder hacer este encuentro. Y bueno, lo mismo que venía diciendo Ceci, gracias a todos por estar acá, por participar. Somos una asociación civil sin fines de lucro que dimos a luz un jardín este año tan particular. Y bueno, invitamos también al que quiera asociarse y ser parte de esta asociación civil, están más que invitados. Ahora sí, después de esta pausa publicitaria. El mundo se vuelve interesante. El mundo se vuelve interesante. Con Paula Oberti, para los que por ahí no la conocen, pero me parece que está todo el club de fans reunido hoy. Ella es maestra de segundo grado ahora, acompaña al grupo de segundo grado de la Escuela Waldorf El Trigal de Tras la Sierra en Córdoba, y además es docente de los seminarios de formación de maestros Waldorf. Bienvenida y muchas gracias. Presentación. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos los que están. Los que me conocen saben que de entrada me pongo nerviosa, así que me van a dar un ratito de que por ahí me trabe y todas esas cosas. Los que no me conocen ya me conocerán. Bueno, voy a empezar con un pequeño extracto de una poesía de Gabriela Mistral como lema de inicio.
que haga de espíritu mi escuela de ladrillos, que envuelva la llamarada de mi entusiasmo, su atrio pobre, su sala desnuda. Mi corazón le sea más columna, mi buena voluntad, más horas que las columnas, y el oro de las escuelas más ricas. Gabriela Mistral. Es el final de una poesía mucho más larga, pero es bellísimo. Bueno, y para los que están haciendo seminarios ya saben cómo es esto, para los que no lo están haciendo por ahí, si estuvieron en algunas charlas, seguramente, sobre todo si estuvieron con Charlie, sabrán que en las Waldorf nos movemos. Así que los voy a invitar, no abran los micrófonos para que no se nos haga lío, pero sí las cámaras. Los voy a invitar a hacer un pequeño movimiento antes de empezar, así yo también me suelto. Se tienen que parar. Bien, los que me conocen saben que el canto no es mi fuerte, pero ya perdí las inhibiciones a esta altura, cantando con los chicos. Esperen que no me veo yo misma. Ahí está. Bueno, no, ahora las veo a Ani. Sí, pero no importa. Bueno, fácil es, primero lo que decimos, para hacer café con leche, para hacer leche con café, que hace falta que leche. Los movimientos son, échale leche al café, para hacer café con leche, para hacer leche con café, hace falta que leche. Va de vuelta. Échale leche al café, para hacer café con leche, para hacer leche con café, hace falta que leche. Una vez más. Échale leche al café, para hacer café con leche, para hacer leche con café, hace falta que leche. Listo. Este ejercicio, que es bien para segundo septenio, para el inicio del segundo septenio, después se puede complicar un poquito como haciéndolo con las vocales. La alcafa, para hacer café con la, y así con cada uno. Bueno. Las chicas no lo dijeron, me lo habían preguntado, así que lo digo yo. Si quieren hacer preguntas, yo prefiero que sea dialogado a que sea una exposición mía y después haya preguntas. Así que me interrumpen, no hay ningún problema, no me ofendo. Ahí va. Bueno, para los que estuvieron por ahí o conocen un poco, en el primer septenio, bueno, primero septenios, para los que no lo hayan escuchado, la mirada desde la pedagogía Waldorf es de la vida, en realidad de la biografía humana, es que se va desarrollando determinadas cosas en periodos de aproximadamente 7 años. Y los 3 primeros septenios, es decir, de 0 a 7, más o menos, ¿no? No es un límite que cumplimos año y se cambió la cosa. Los primeros 7 años serían los años en que tenemos la primera infancia, en que el niño está desarrollando sobre todo lo que tiene que ver con su cuerpo físico, con dominar ese cuerpo físico. Si no, pensemos la diferencia entre el bebé recién nacido y el niño que ya está para primer grado, todo lo que ha conquistado, desde el poder empezar a moverse por sí mismo, de esa indefensión original donde necesita del adulto para absolutamente todas sus necesidades básicas. Ese niño lo primero que hace es empezar a poder moverse, primero reptando, gateando. Su primer gran logro humano es este poder erguirse. Después tiene toda la conquista del habla, y para los que somos padres o maestros,
Después llega la gran etapa del filósofo, del pequeño filósofo, donde empiezan esas preguntas difíciles que no sabemos cómo responder, cuando empiezan con todo lo que tiene que ver con ese primer desarrollo del pensar. Todas estas conquistas del primer septenio que hacen sobre todo a poder conquistar su propio reino sería, ¿no? Como hacerse reyes de ese cuerpo físico, termina más o menos en el momento en que empiezan a caer los dientes de leche. Por supuesto que tenemos denticiones más rápidas, más lentas, tienen que ver con la genética, tienen que ver con un golpe y por ahí se le cayó a los 3 años, o pueden tener que ver con distintas cosas, pero digamos que en líneas generales yo lo que voy a ir diciendo son generalidades. Por supuesto que después tenemos que ir a mirar la particularidad de cada niño o niña. En líneas generales, cuando se inicia ese cambio de dientes, se inicia al mismo tiempo un gran cambio en la constitución física, de ese niño regordete, en líneas generales rozagante, cachetudo, panzón, empieza a aparecer un primer gesto de estilizarse, aun cuando sigan siendo redonditos en cierta medida. Hay algo que es muy llamativo, que es las manos, empezar a notarse los nudillos, como que también, igual que los dientes, son una marca bien importante de ese adentrarse en el segundo septenio. Este segundo septenio, que dura aproximadamente entre los 6, 7, los alrededor de 14 años, también termina con otro cambio muy fuerte físico que tiene que ver con el desarrollo sexual. Y el tercer septenio empieza aproximadamente a los 14 y que termina alrededor de los 21, que implica ya no crecer más físicamente, implica otra, mira, estar listos para esa conquista del mundo del joven adulto. Desde la antroposofía estos son los 3 septenios educables, para decirlo de alguna manera, y a partir de alrededor de los 21 es el momento donde uno empieza fuertemente la autoeducación, donde ahí ya no le podemos echar la culpa de muchas cosas a los padres, a los abuelos y todas esas cosas, tenemos que empezar a hacernos cargo poco a poco de nosotros mismos. Bien, a nosotros nos compete el segundo septenio. Ese niño que estuvo trabajando fuertemente en la construcción de su propio cuerpo y se hizo rey de ese templo, de golpe descubre que ese cuerpo a su vez está en un mundo. Y ese mundo que hasta ese momento había explorado sensorialmente, empieza a despertarle profundas emociones. Cuando me preguntaban las chicas qué título le poníamos, ¿no? Y yo decía, bueno, cuando el mundo se vuelve interesante, en el primer septenio el niño todavía está como una especie de simbiosis con ese mundo, con sus adultos, e imita todo lo que tiene alrededor, y a partir de ahora empieza a querer conocer ese mundo se le vuelve interesante en el sentido de que le despierta asombro, le despierta curiosidad, quiere conocerlo para poder llegar a conquistarlo en algún momento. En ese afán de conocer el mundo, empieza por un lado a experimentar físicamente otras cosas, bueno, una de las grandes conquistas entre el fin del primero y el segundo tienen que ver con el andar en bici sin rueditas, ¿no? Como todas estas, trepar más alto, pero ahora, como tiene conciencia, se da cuenta también de estos logros de una manera como más despierta, si se quiere, que en el primer septenio, entonces quiere que lo miremos, ¿no? Y en esa primera etapa del primer septenio, los que tenemos chicos en esa etapa, sabemos que, mami, mirá mirá dónde estoy, mami, mirá lo que logré, ¿no? Todo lo tenemos que ver, porque realmente se da cuenta que es una hazaña lo que ha logrado. Por ahí antes era la mirada más por una cuestión de protección, de cobijo y demás, ahora la quieren para que seamos
cómplices y veamos esas conquistas grandes que están teniendo. Este mundo interesante, lleno de misterios, lo atrapa, le empieza a despertar, como les decía hace unos minutitos, muchas emociones. La reina del segundo septenio es la emoción. Es esa enorme paleta de colores del sentir, de esas percepciones que antes tenía, ya desde el primer septenio, porque era un niño, los niños en el primer septenio son todo órgano sensorio, decimos nosotros, es decir, están todo el tiempo percibiendo todo su ser, percibe el entorno. Ahora ese entorno empieza a despertar emociones muy fuertes. La gran tarea que tenemos tanto los padres, las madres, como los maestros y maestras de este segundo septenio, es lograr analizar estas emociones a través de fuerzas plásticas y musicales, decimos nosotros, para que pueda transformarse en una capacidad creativa propia, se transforme en algo bien propio que le permita ser creativo frente al mundo. En ese insertarse en el mundo pasa algo que muy interesante, que es esas fuerzas que estaban antes trabajando hacia adentro del cuerpo, como construyendo esos órganos, permitiéndole el desarrollo orgánico, nunca más volvemos a crecer en tal proporción como en ese primer septenio. Esas fuerzas, cuando empiezan a caer los dientes, que es lo más duro que tenemos, nos muestran que esas fuerzas están empezando a estar disponibles para otra cosa. Y esa otra cosa es el aprendizaje más formal, si se quiere, ¿no? No es que no haya habido aprendizaje, pero el aprendizaje formal puede empezar ahora. Ahora hay una cosa que tenemos que tener muy, muy en cuenta, que es ese empezar a despertar de este pensar, que se va a transformar en algún momento en pensar intelectual, es un pensar en imágenes. No piensan en palabras como solemos pensar nosotros, incluso solemos pensar muchas veces como en palabras escritas, no solo habladas, ¿no? Sino que ellos no tienen esto que Freud llamaba la asociación libre. No, todavía no está ese pensar, sino que ellos piensan en imágenes. Y tenemos que tener prestar muchísima atención en poder alimentar esas imágenes lo más posible, porque esas imágenes son las que le van a permitir en un futuro un pensar creativo. Cuando nosotros, como adultos, quedamos atrapados en esta forma de pensar relacional, racional, la lógica nos puede llevar a caminos totalmente equivocados. Si no, piensen en los sofistas, por ejemplo, ¿no? Ellos todavía tienen esta paleta de colores que le permiten transformar. Fíjense, cuando un niño del segundo septenio empieza a dibujar, por ejemplo, ¿no? Porque aparece empezar a ser creativo en el dibujo, ese dibujo va transformando, es como si fuera toda una historia. Desde que lo empieza, ¿no? Un niño empieza dibujando por ahí un árbol, su primera idea tenía que ver con un paisaje, y después bueno, yo cuento un ejemplo de acá de casa con mi hijo chiquito, ese árbol empieza a prenderse fuego, y entonces aparecen los bomberos, aparece el camión, estamos en Córdoba, que estamos en pleno etapa de incendios, aparecen los bomberos, ¿no? Y cómo se va transformando, y ese cuento, toda una historia. Esa es la forma de pensar de un niño del segundo septenio. Se inicia ya con el inicio del segundo septenio, va cobrando cada vez más vuelo si recibe alimento, el alimento necesario. ¿Qué sería el alimento necesario? Hay muchos. Pero uno en este sentido tiene que ver con la transmisión, incluso como padres, no solo los maestros, de lo que sería un concepto vivo. Un concepto vivo, a diferencia de un concepto cerrado, es aquel que se puede transformar. Es aquel que permitió los grandes avances de la humanidad, por
ejemplo, porque si no, Copérnico no se hubiera animado a decir este concepto que puede ir creciendo en la medida en que la experiencia, las vivencias, las búsquedas, las nuevas informaciones que se van teniendo, lo van enriqueciendo. Entonces, algo que es importantísimo durante este segundo septenio, además de hablarles lo más posible en imágenes, todo un ejercicio, no saben lo que me costó a mí aprender a hablar en imágenes, además de eso, es no definir, no brindar definiciones, sino caracterizaciones. Describir, por ejemplo, ¿qué es un león, mamá? No voy con el león es un mamífero de cuatro patas que vive en la sabana o en la selva, sino que le empiezo a describir la melena, los colores, la sabana que lo rodea, su actitud que está en absoluta calma y de golpe, que fuera una esfinge, una estatua, y de golpe, ¡zas!, un salto. Describo a ese león de manera viva, le transmito un león vivo. Entonces ese león se va a poder ir transformando. Y él por ahí algún día sea un biólogo que descubra cosas de que hoy no se saben del león. Si yo voy con la definición, no le voy a permitir que cuando sea un biólogo y quiera descubrir cosas del león, pueda observarlo con la apertura de descubrir esas cosas. Bien. Por otro lado, el segundo septenio es el septenio en el que se desarrolla lo que podemos llamar la organización rítmica. Así como en el primero se desarrolló la organización física, ¿no? Todo lo que tiene que ver con poder empezar a caminar, conquistar el cuerpo, sus órganos se desarrollaron. Piensen ustedes cómo son las circunvalaciones de un bebé recién nacido y la complejidad de las circunvalaciones cerebrales de un niño de alrededor de 7 años. Esas fuerzas, esa organización física, en cierta medida se terminó de conquistar durante el primer septenio. Y ahora viene la conquista de lo que sería la organización rítmica. Si nosotros miramos desde lo que es la formación, desarrollo fisiológico, el ser humano en estos primeros septenios se desarrolla de la cabeza hacia los pies. De la fisiología, lo primero que se desarrolla es todo lo que tiene que ver con el sistema neurosensorio, y desde lo que tiene que ver con lo anímico, lo que nosotros llamamos las capacidades anímicas, es todo lo que tiene que ver con la voluntad, con el hacer, ¿no? Con el aprender a caminar, a modelar, a jugar en el arenero, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el conquistar con las manos, con las piernas y los pies el mundo. Y en el segundo septenio, si pensamos ambos desarrollos, desde lo fisiológico lo que se desarrolla es la parte media, sería el tórax, con todo lo que tiene que ver con los órganos que están dentro del tórax, que los dos principales serían el corazón y los pulmones. Desde lo que tiene que ver con lo anímico sería todo lo que tiene que ver con el ámbito del sentir. Entonces, nuestro gran desafío durante todo este segundo septenio es lograr desde afuera, los padres, las madres, los maestros, ayudarlo a encauzar todo lo que tiene que ver con lo rítmico, para que esa relación corazón-pulmón, para que estos grandes ritmos de la naturaleza se puedan ser dueños de ese cuerpo. ¿Cómo ayudamos? Ayudamos con los grandes ritmos de ejemplo, con los ritmos cotidianos, con brindar horarios similares, digamos, ¿no? Pero las comidas, el sueño, a la misma hora ir a dormir.
También con los grandes ritmos del año, ciertas festividades, como, bueno, va a depender de la realidad y las convicciones de cada uno, pero no sé, el verano, las vacaciones, la Navidad, el invierno, estar más metidos adentro, como en generar, ayudar con todo lo que tenga que ver con los ritmos externos, a que ese niño durante todo este septenio logre ir conquistando un ritmo sano de corazón y pulmón. Es bien llamativo porque alrededor de los 10 años, por un tiempito muy cortitito, se da exactamente la misma relación de pulso-respiración, 4-1, que va a tener de adulto. Es como si ahí en el punto medio de este septenio, porque es alrededor de los 10, y tiene como un atisbo de lo que va a hacer. Eso en la medida en que nosotros le brindemos todo este marco rítmico. Y entonces en una escuela Waldorf, para los que conocen una escuela Waldorf, la primaria es la reina de los ritmos. También, por eso empecé con un ritmo, también nosotros ejercitamos desde el cuerpo físico el poder hacerse dueño de ese cuerpo rítmico. Trabajamos muchísimo los ritmos, pero a su vez trabajamos la mañana rítmica, la forma de encarar un contenido tiene que ver con lo rítmico. Por ejemplo, todas las mañanas empiezan igual, después hay un momento en el medio donde trabajamos lo que sería el contenido específico, y todas las mañanas terminan igual. Y esto cada día de la misma manera. Se me está yendo algo que quería decirles. Sí. Que esta gran conquista del ritmo le permite. ¿Qué es el ritmo? El ritmo es algo que va ordenando. Fíjense ustedes lo que es cuando uno modela arcilla, tiene que presionar, soltar, ¿no? Como hacer este gesto de contracción y expansión. Ese mismo gesto, de alguna manera, lo vamos poniendo nosotros a la vida cotidiana del niño. ¿Qué le permite esto? Ir pasando de esa arcilla que no tenía forma al principio, a una arcilla que finalmente, hacia fines del segundo septenio, tiene una forma definida. En ese movimiento van conquistando desde ese primer inicio del septenio, donde están conquistando esto de andar en bici, trepar, como yo les decía al principio, hacia ese final donde llegan a poder utilizar con precisión, por ejemplo, un instrumento geométrico. Es decir, que eso que va trabajando hacia el interior, hacia lo que tiene que ver con el sentir, hacia lo que tiene que ver con el pensar, se trasluce también en un dominio corporal. Por supuesto que podemos enseñar adiestrando a un niño pequeño a usar una regla, pero la capacidad real que sale desde adentro, como es una verdadera conquista, una verdadera capacidad adquirida para utilizar un instrumento geométrico, tiene que tener todo este proceso previo. Es como ir desde el afuera hacia el adentro para poder llegar a esa cosa finita que tiene el uso de una regla, el uso de un compás, la precisión de medir un ángulo. Esto mismo sucede, es una imagen justamente, de lo que va sucediendo con este niño durante todo este septenio. Necesito preguntas para reordenarme. Hagan preguntas, por favor. Si no las hacen, me quedo en silencio. Yo tengo una pregunta. Sí, gracias. Hola, buenas tardes. De acá de Chile, les agradezco mucho la oportunidad de poder conocer todo esto. Es algo que siempre me ha dado vuelta. Yo hace poco que tengo contacto con la antroposofía,
así como directamente de empezar como a estudiarla, de entenderla. Y siempre me ha dado vuelta en cuanto a la parte sexual de los niños, porque hay algunas teorías que hablan que uno tiene que hablarles desde cuando empiezan a preguntar. ¿Cómo uno lo toma desde la antroposofía o desde la pedagogía Waldorf? Hay que ya, o sea, yo a veces siento que estoy atrasada porque mi hijo de 8, 9 años, va a cumplir 9, no tiene idea. Y si yo, es malo, siempre son las malas las comparaciones, pero tengo el hijo de una amiga que va en una escuela tradicional, ella ya le contó, ya sabe con respecto a las relaciones sexuales y no ha sido tema para ella. Y entonces ahí no sé cómo se aborda, cuál es la manera más sana de abordarlo, no decirle nada hasta que pregunte, por ahí, esa es mi duda. En realidad nosotros solemos trabajar con la pregunta, justamente. Y depende de la realidad familiar, la realidad escolar, te van a dar o no las charlas. Lo importante es pensar que esto que yo les decía al principio, ¿no? Del pensamiento en imágenes que tienen, por un lado. Por otro lado, poder escuchar cuál es la verdadera pregunta. Y esto no es solo desde la antroposofía, ¿no? Yo no sé si conocen, creo que yo justo ayer lo hablábamos en el grupo con Ani, en el grupo del seminario, y conocen creo que es de Mario Benedetti, el cuento de Beatriz la polución. Si no lo conocen, búsquenlo, porque está muy bueno, justamente para poder entender dónde encarar, porque como padre cuesta más que como maestro es más fácil encarar todos estos temas. En realidad tenemos que trabajar muchísimo en nosotros mismos la capacidad de observación, y la observación no solo observación con los ojos, ¿no? Sino de la observación con la escucha atenta, de cuál es la verdadera pregunta que tienen. Beatriz la polución se llama. Estoy casi segura que es de Mario Benedetti, pero no 100%. Decía, poder escuchar cuál es la verdadera pregunta. Y sí, para nosotros es muy importante desde la antroposofía, para nosotros es una realidad que existe un mundo espiritual, que hay, no tiene nada que ver con la imagen del Dios católico o de otra institución, sino sí con la imagen de que el ser humano no es solo cuerpo físico y energías físicas y químicas que se relacionan, ¿no? Entonces, también hay una etapa que tiene que ver alrededor de los 9, y que ahí va a ir después, pero se me había desordenado lo que quería decir, alrededor de los 9 años hay una crisis muy importante en los niños que nosotros llamamos Rubicón, donde realmente aparecen muchas preguntas sobre el origen. Depende, puede aparecer la pregunta sobre el origen de los niños, sobre el origen del ser humano, cómo nací yo, incluso aparece muy fuerte la duda de si soy adoptado, que ustedes son mis verdaderos padres, si me quieren, si se van a morir, qué pasa si se mueren ustedes. Entonces, en esa etapa es muy importante para el niño el que los adultos que lo rodeamos sintamos que no somos solo un cuerpo físico, sino que hay algo más que lo físico, algo que trasciende lo físico y que puede ser cualquiera. De la antroposofía, incluso en las escuelas Waldorf, por ejemplo, no son escuelas religiosas. En su momento, hace unos años, hace muchos años, había un horario de religión, se llamaba, donde venían distintos curas, pastores, había rabinos, dependía de la escuela, ¿no? Donde cada uno iba a lo que la familia considerase oportuna. Y el que no tenía ninguna religión así, de estas que son una institución, tenía una hora de cuentos con algún maestro o maestra que les narraba cuentos. Tiene que ver con esto de sentir que hay un universo más allá, que la planta que yo miro realmente tiene
no es solamente un encuentro de fuerzas físicas y químicas, no es solo fotosíntesis. Hay algo vivo, algo que bueno, estoy atravesada por los incendios, chicos, disculpen, ¿no? Pero algo que sufre en el momento en que se quema, por ejemplo, ¿no? Fíjense que el niño del primer septenio lo tiene naturalmente, el niño del primer septenio tiene esta cuestión de animismo, ¿no? De la mesa mala que le pega, la percepción de que hay algo distinto, bueno, depende también lo que hayan tenido como relatos alrededor, pero el niño que ve por ahí duendes o que ve hadas, los amigos invisibles, hay una conexión con cosas que como adultos no vemos, que se va yendo de a poquito con el correr de los años. El niño de alrededor de 9 años tiene todo esto muy fuerte, esta necesidad. Con respecto a lo sexual puntual, que no sé si con todo esto respondí tu pregunta, va a depender mucho de lo que haya a su alrededor, las relaciones que surjan a su alrededor, de si por ejemplo hay hermanos mayores o si la madre queda embarazada, o si en el grado surge la pregunta. Entonces, no hay una forma correcta de abordarlo. Lo que debe haber es esa escucha atenta de saber qué es lo que están preguntando. Es probable que haya niños que necesiten algo más concreto y otros niños que no sea eso lo que están buscando. Simplemente alcanza con saber, por ejemplo, en el caso de las relaciones sexuales, lo que importa es que cuando hay dos seres que se aman, surge la necesidad de compartir profundamente. Alcanzó esa respuesta, ¿no? El momento donde viene la necesidad, eso digo, que no hay una respuesta correcta, no hay una respuesta correcta. Y la respuesta correcta sería la escucha atenta, el poder dilucidar qué están preguntando. No sé si respondí, pero... Sí, muchas gracias, muchas gracias. Antes de responder las preguntas que siguen, que ahí sí me parecía importante decir que hay, en todos los septenios, pero en este es el que nos aboca, hay 3 momentos muy importantes. No es lo mismo un niño que está entrando en este septenio con un puber que ya está dejándolo, ¿no? Y esos 3 grandes momentos son el periodo de 7, 8 años, más o menos. Hay un periodo intermedio que se inicia con esta crisis de la que yo hablé recién, Rubicón, que es entre 9 y 11 años más o menos. Un periodo final donde entre los 10, 11 y 13, 14, donde se desarrollan otras cosas. En esos 3 septenios, esos 3 momentos, perdón, del septenio, tenemos un primer momento donde el niño está conquistando estas nuevas habilidades, pero todavía tiene algunos resabios del primer septenio, ¿no? Como un juego muy imaginativo, es como si fuera a pulir todo lo que conquistó en ese primer septenio, ¿no? Son niños, los de los primeros 2 grados, son niños muy inquietos, con mucha energía, necesitan moverse mucho, todavía se vuelven cada vez más ágiles, pero por ejemplo en lo que tiene que ver con la motricidad fina, todavía son, feo suena, pero bueno, torpones, ¿no? Como que van de a poquito afinando. Por eso nosotros, por ejemplo, ese ayudarlos desde afuera a conquistar lo que van conquistando como capacidades internas, trabajamos en los primeros grados con unos crayones grandes, incluso para escribir, con letras grandes. Y después de a poquito se va afinando eso, vamos a unos crayones más chiquitos, vamos al lápiz, recién alrededor del 3er, 4. grado vamos a la pluma, ¿no? Y donde empieza, porque ahí empieza a generarse algo muy individual, donde ya necesitan esa fineza, ¿no?
Esta crisis del Rubicón, les decía, es la que marca el cambio de periodo, dentro de este mismo septenio, pero un cambio de periodo. ¿Por qué lo llamamos Rubicón? ¿Saben lo que es el Rubicón? Algunos sí, porque están en el seminario, los que no, no. No sé. El Rubicón es un río que está al norte de Italia. El Rubicón es el río que cuando Pompeyo había tomado Roma, quería declararse emperador, Julio César viene con todo su ejército, estaba en las Galias, viene con todo su ejército, porque Julio César soñaba con la república, no quería que esto se pierda, y entonces instala su campamento del otro lado del Rubicón, porque sabe que una vez que cruza ese río, no queda otra que ir a invadir Roma, tomar prisionero a Pompeyo. Dicen que pasó toda la noche en vela solo, sentado frente al río, pensando qué hacer, porque aparte él era el yerno de Pompeyo, con lo cual se le jugaban muchas cosas, ¿no? Hasta que finalmente al amanecer decide cruzar por el bien de ese ideal de Roma, y antes de cruzar dice, alea jacta es, que quiere decir, la suerte está echada, o algo así, hay otra versión, pero no me la acuerdo ahora. ¿Qué quiere decir? Que cuando cruza el río, no hay marcha atrás. ¿Por qué usamos esta imagen? Porque el niño que se decide a cruzar el Rubicón deja atrás la infancia, la primera infancia. Deja atrás ese mundo maravilloso, bueno del primer septenio y con la belleza de que tiene en esos primeros tiempos del segundo septenio, y a veces esto se transforma, siempre es un momento crítico, y a veces se transforma en un momento de muchísima tristeza, donde pueden volver muchos miedos. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Porque hay una conciencia, un nuevo embate de la conciencia. Cada crisis nuestra, durante toda la vida, tiene que ver con que tomamos conciencia de algo que antes no teníamos conciencia. El niño por primera vez tiene conciencia, sobre todo de la posibilidad de la muerte. La primera vez, de ese momento, trabajar con un niño que ha perdido a seres queridos, por ejemplo, es relativamente sencillo, porque hasta ese momento el niño lo toma naturalmente. Le duele, no quiere decir que no le duela la no presencia, pero hay como una naturalidad en cómo lo toma. En este momento hay una conciencia más grande de lo que significa esa pérdida. También puede surgir que en vez de la tristeza surja la ira. Es muy normal que surjan niños con eso, con enojos muy fuertes, y por eso tan saludable contarle todos los orígenes que uno pueda, porque eso les va dando como tranquilidad. Yo me acuerdo de yo chiquitita, se inició en la sobremesa el juego del origen. Entonces mi mamá venía y me decía todos los días, mientras comíamos o después de comer, ¿sabes cuál es el origen de? Me contaba el origen de algo, de cualquier cosa. Como en esa etapa yo estaba ávida por los orígenes. Alguien dice, como el momento del no retorno. Claro, es el momento donde no hay marcha atrás. Bien, esta crisis no vino a los 9 y se fue. Es una etapa que dura más o menos 2 años. Una primera etapa donde a los 9, más o menos, donde pasa esto de la tristeza o el enojo, ¿no? Como los miedos. Y otra etapa donde, si se quiere, que es alrededor de los 10, hay como un meterse más hacia adentro, una cosa más melancólica, le decimos nosotros, ¿no? Como un meterse más adentro y entonces necesitar como más profundidad en los conocimientos de este mundo, porque
surge como respuesta natural, casi instintiva, saludable de los niños, bueno, en cuanto más conozca ese mundo, más respuestas voy a tener, más lo voy a poder dominar, más voy a poder ser dueño de todo esto que me pasa y que pasa alrededor. Y finalmente, los últimos años de este septenio, hay un despertar muy fuerte de algo similar a lo que va a ser en la adolescencia, pero todavía no es. Eso tenemos que tener tanto cuidado, tanto los padres como los maestros, porque empiezan, los que somos padres o maestros sabemos, empiezan con una cuestión argumentativa, medio rebeldona, y de querer ejercitar su pensar. Sigue siendo un pensar en imágenes, solo que son imágenes cada vez más complejas. Necesitan mucha respuesta a esto. Por ejemplo, en la escuela Waldorf empezamos con épocas, con materias como la física, como la astronomía, como donde van a conquistar cosas como más, se sienten grandes con esto, ¿no? Como cosas más profundas, más complejas, la geometría exacta, la relación de los triángulos, los nombres de los ángulos, las líneas internas de un triángulo. Como empezamos con todo esto, tienen esa necesidad de ejercitar ese pensar para que cuando llegue el tercer septenio puedan empezar a construir su juicio propio. Esa es la tarea del tercero. Bien, había preguntas. El duelo. Bueno, ahí, si quieren, los invito a una charla de pedagogía de emergencia, que estamos trabajando todo eso. La pedagogía de emergencia es la pedagogía Waldorf aplicada a situaciones de crisis o catástrofes. Y en este momento con la pandemia hay más trabajo que nunca. Bien, ¿cómo trabajar el duelo? En realidad, como la primer acción que uno debería hacer es poder brindarle a ese niño el espacio de una despedida sana, si se quiere, una despedida en la que se recuerden las cosas lindas de ese ser, se cuenten anécdotas, una primera etapa donde por ahí, si el niño mismo no puede expresar, sean los que están a su alrededor los que cuentan cosas, los que hablan de ese ser, ¿no? Siempre desde este lugar de contar cosas lindas. También puede ser mirar fotos juntos, por ejemplo, y entonces acordarse de cuando uno sacó esta foto, ¿no? Y todas estas cosas. Es muy importante lograr eso que está justamente en medio de la pregunta, tiene que ver con la expresión. La expresión no necesariamente sea en palabras, de entrada por lo menos. La expresión puede ser a través del dibujo, o puede ser brindarle todas las herramientas expresivas. No necesariamente expresan eso, pero al brindárselo como herramienta, lo va a poder ir logrando. Por ejemplo, cantar, bailar, bueno, el dibujo obviamente es como el rey. Y en los dibujos, si esta pérdida fue de alguna manera traumática, muchas veces pasa que el niño dibuja una y otra vez la misma escena. Y el primer camino es ayudarle a transformar esa escena de una manera amorosa, de una manera, y en esto amoroso, por ejemplo, ¿y no salió el sol? Después de varias veces que haya dibujado lo mismo, ¿no? Ese empezar a, y si no salió el sol, ¿no habrá un arco iris? ¿No? Como empezar de a poquito a permitirle salir de esto que lo tiene traumatizado, ¿no? Bien de a poquito. Y el niño pasa las mismas etapas del duelo que el adulto. Entonces, bueno, también hay que uno animarse o estar preparado para poder acompañar también. Por ejemplo, puede suceder que haya
expresiones de ira, expresiones incluso hasta violentas de parte de ese niño, poder hacer este gesto de el abrazo o dar el almohadón para que le pegue, ¿no? Poder acompañar lo que más necesita un niño que está viviendo una situación de duelo, o no es lo mismo, una situación traumática, es un adulto estable. Entonces, lo más importante es que yo trabaje conmigo mismo. Cuando, por ejemplo, si lo que ha sucedido es que se me murió el marido, yo estoy tan atravesada por la situación, atravesando el mismo duelo y demás, el niño, hay que pedir ayuda. El maestro, a la maestra, a la mejor amiga, al tío, al abuelo, a quien pueda ser ese adulto estable que está necesitando el niño. La pregunta, no sé si hay algo más sobre esto en particular, y si no voy a la siguiente pregunta. No, Karen, si querés, yo te puedo dar, podemos charlar después sobre el tema de si no hay para charlar acá en lo grupal. Si querés, le pedís a las chicas que organizaron todo mi teléfono y hablamos, y paso. Nosotros tuvimos hace 3 semanas la pérdida de un maestro de nuestra escuela, de una escuela de acá de Córdoba del Norte, que murió en uno de los incendios. En realidad no estaba siendo maestro en este momento, pero era papá de la escuela, marido de una de las maestras, así que tengo bastante material que fui compartiendo con los maestros de esa escuela y demás, así que si querés, que también era alumno nuestro del seminario. Así que si lo necesitas, me avisas, no hay ningún problema. Alguien preguntó si en el Rubicón hay una señal física. A ver, no tan gráfica como la caída de los dientes o la pubertad, la menstruación o el desarrollo sexual de niñas y varones en el cambio hacia, que tampoco es que la primera menstruación marcó el cambio, porque hay niñas que menstruan a los 9, ¿no? No estamos hablando de eso. Pero digamos que a partir de ese desarrollo que se va dando, no es lo mismo, nosotros llamamos madurez física, madurez terrenal. Primero viene esa madurez física, pero que todavía está inmersa en general dentro del segundo septenio o en el límite, y ese proceso que se va dando hacia la madurez terrenal, lo que marca el inicio del tercero. El niño del centro de este septenio, es decir, alrededor del Rubicón, es un niño que de pronto, lo que pasa es que necesitamos una observación muy atenta, es como si le bajara un velo frente a la mirada. El niño de los primeros 2 grados es un niño así, ¿no? Donde está todo lo asombra. La maestra habla de cualquier tema y el niño enseguida empieza. Incluso cuando están inquietos, la maestra empieza a contar un cuento, una fábula, una leyenda, lo que fuera, y a los 2 minutos están todos así. Y se les va abriendo la boca, en general. El niño del Rubicón, no. Cierra la boca, y hay como este gesto. Tarda mucho en poder volver a entregarse. Es más desde lo gestual, pero se ve en lo físico. Claramente los maestros lo notamos muy fuerte, porque es realmente como si hubiera un pequeño velito casi transparente delante de la mirada. Hay algo que se cerró. ¿Y qué es lo que se cerró? Hay una nueva conciencia del yo. Hay este soy yo, ese es el mundo. Hay este gesto como de cierta antipatía hacia ese mundo. Eso se siente en el gesto, también se siente en cómo se sientan, en cómo, eso que acaba de decir Evangelina, en cruzar los brazos, cruzar las piernas, ¿no? Más para atrás.
todo lo que sea cruce tiene que ver con el yo. De hecho, es una de las primeras herramientas que usamos en pedagogía de emergencia, porque lo primero que sale es que frente a un shock, un accidente, por ejemplo, es que el yo se va para afuera, ¿no? Incluso en el adulto. Y lo primero que hacemos nosotros es hacerle cruzar los brazos o los dedos, lo que se pueda, y si no se puede nada, porque por ejemplo está atrapado en un auto, que mire fijo un punto, porque entonces se cruzan los nervios ópticos, ¿no? Es hacer gestos de cruce. Eso es el gesto del niño de los 9 años. Hay un gesto como de cruce. Hasta acá estoy yo. Ahí estás vos. ¿No? Entonces sí hay algo físico. También sucede que hay como un nuevo crecimiento. El niño entre los 2 primeros grados se ha ido estilizando. Todavía sucede esto de que engordan, crecen, engordan, crecen. Acá es como que algo se empieza a sutilizar, se vuelve cada vez más sutil. Y termina este periodo del Rubicón con una etapa chiquita, después viene un descalabro total, de armonía física. Es la etapa más bella físicamente de este segundo septenio, hacia el final del Rubicón. Una vez que dejaron de estar lindos, agárrense porque se viene la pubertad. Cuando empiezan con estos crecimientos de patas, manos grandes, torpes, que van tirando todo, empezó la pubertad. Y ahí otra vez se ponen feuchos, pobrecitos. Justo cuando más lindos querrían estar. También surge muy fuerte la crítica en el Rubicón. Vuelve a surgir hacia finales de o en la pubertad, ¿no? La crítica, y ¿saben qué? Lo que tiene de maravilloso es que nos critiquen. ¿Por qué? Porque la medida en que de golpe nos critican, quiere decir que tienen plena confianza en nosotros. Porque su primer ejercicio del yo va a ser tratar de confrontar ahí donde se sienten seguros, donde sienten que no van a perder el amor, que no van a perder la confianza. Entonces, si nos empiezan a criticar, si nos empiezan a contestar mal, si empiezan a desobedecer, está buenísimo, porque quieren decir que ahí se sienten seguros. Por supuesto que hay que poner límite igual, hay que enojarse igual, todo eso no es que nos quedamos tranquilos y contentos y dejamos que hagan lo que quieran, no. Pero internamente uno siente mucha más tranquilidad si sabe por qué es. Porque sentís, bueno, entonces vengo haciendo las cosas relativamente bien, ¿no? Es como este primer no de los 3 años, el niño se lo dice a la madre, al padre, ese primer no. Es el mismo gesto. Es empezar a practicar la individualidad, yo soy persona, soy otro, en el lugar en el que me siento seguro. Eso nos da cierta tranquilidad. Hay otra cosa que sucede en esto, con esto de la crítica que les decía, que además esto de te velan los ojos porque está hacia adentro, pero al mismo tiempo es como si se le abrieran los ojos frente a otras cosas. Y, por ejemplo, de golpe esa maestra o ese maestro al que veían maravilloso y que era lindo, ¿no? Qué sé yo, no le veían grandes defectos, ¿no? Los niños de hoy día tienen mayor conciencia, así que algunas cositas sí ven antes de lo que veían antes, pero de golpe pasa que el maestro ya lo ven más real, ¿no? Entonces hay una anécdota de una alumna hace varios años, que llega a casa uno de los primeros días de clase y pregunta a la mamá, ¿cómo te fue hoy? Bien, me fue bárbaro, pero che, qué gorda que está la maestra. La maestra no había engordado 1 gramo, simplemente que por primera vez la vio, ¿no? Bueno, a mí me pasa que por primera vez me empiezan a preguntar qué me pasó en el ojo. Antes ni se habían dado cuenta, o si se dieron cuenta no les llamaba la atención. De golpe me ven las canas. De golpe soy re mala, ¿no? Soy así medio sargento, ¿no? Entonces de golpe soy re mala.
todas esas cosas. La parte buena de todo eso es que esa mirada hacia uno, como mirada crítica hacia estos adultos, quiere decir que al mismo tiempo está surgiendo esta mirada hacia el mundo. Ese mundo, y por eso el título de la charla de hoy, ese mundo interesante abrió nuevas puertas y nueva necesidad de conocer otras cosas más. Nosotros como respuesta, la idea del currículum en la escuela Waldorf, que nosotros vamos como haciendo un equilibrio entre lo que piden los estados, cada escuela en su país, con lo que es la currícula Waldorf, pero no es tan difícil hacer ese trabajo. La currícula Waldorf trata de dar respuesta a lo que son las grandes preguntas del alma en cada momento evolutivo, ¿no? No solo en el primer septenio, segundo septenio, tercer septenio, sino en cada momento de cada uno de estos septenios, ¿no? Entonces, ¿cuál es la pregunta del alma alrededor de los 7? ¿Cuál es la pregunta del alma alrededor de los 8? Y así, en cada año. Y el currículum de la escuela, es decir, qué vemos durante ese año, cuáles son los contenidos, tiene que ver con esto. Entonces, en tercer grado o cuarto, depende, ahí nos movemos con cintura de acuerdo a la madurez del grupo que tengamos, aparecen como grandes temas, por ejemplo, la construcción. Se hace durante el tercer grado la construcción de algo, en general algo que tenga que ver con la imagen de casa, cueva, puente o algo por el estilo, un horno de barro que tiene este mismo gesto. Se aprenden a tejer un chaleco que protege el pecho, es decir, el alma, el centro donde les duele, y trabajamos la siembra del trigo, lo cuidamos todo el año, y la cosecha hacia el final para aprender a hacer harina y pan. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué hacemos esto? No es porque sea bello solamente, sino porque anímicamente el alma de ese niño siente que va a poder, aun cuando se quedara solo en el mundo, va a poder cubrir esas necesidades básicas, de cobijarse, de abrigarse y de alimentarse. Bueno, y así en cada año va teniendo estas respuestas. A partir de tercero y cuarto grado, sobre todo, empiezan muy fuerte los trabajos que tienen que ver sobre todo con ciencias naturales, que es de acercarse al mundo para conocer el reino de los animales, el reino de los vegetales, luego el reino de los minerales, como ir aprendiendo todo esto, haciendo lo propio, en el sentido no de aprender, sino de aprender, con H, ¿no? El aprender, lo incorporo y lo hago mío. Estoy leyendo una pregunta, perdón. Ese tema, bueno, tengo que hablar medio en código porque tengo a alguien rondando, así que lean la pregunta, por favor, en el chat. Yo hablo en código porque estoy en una situación similar. Ahí vuelvo a lo mismo que les hablaba antes. Tiene que ver con la postura de ese adulto frente a la pregunta de ese niño. La mayoría de nosotros lo vivió como algo traumático porque fue a destiempo en general. Un intruso, por ahí contesto en un rato. Pero digamos que en líneas generales tiene que ver con eso, o responder a destiempo, o no responder exactamente la pregunta, o que sea, por ejemplo, porque alguien en un momento que no debía ser, lo dijo. Hoy. Yo tengo distintas versiones en mi propia familia. Manu, anda para allá, por fin. No, Manu. Perdón, ya estoy con ustedes.
Yo tengo 3 hijos, ¿no? Pedro y Malena, que son muy grandes, de 22 y 20 años, y el peque. Tuve 2 experiencias totalmente distintas. La primera fue con el más grande, donde uno suele meter la pata por todos lados, que se enteró por un niño más grande de esto, vino con la pregunta. Y a nosotros nos tomó por sorpresa, aparte éramos bastante jóvenes, y nos tomó por sorpresa con esta sensación de no querer mentir. Y en este no querer mentir, confundir cuál era la pregunta verdadera de él, ¿no? Entonces respondimos, tenía 5 años, respondimos con la verdad. Y la reacción fue de extrema violencia. Estábamos en carpa y rompió toda la carpa, desastre total. Un ataque de ira absoluto. La segunda, con mi segunda hija, que es mucho más soñadora y siempre estuvo viviendo en un mundo de fantasías y nos agarró un poquito más adictos. De golpe estábamos con una gran amiga mía, con su hija que tiene exactamente la misma edad y que son grandes amigas ellas, y 9 años, vino la pregunta. ¿Es verdad que estábamos tomando mate y las dos nos miramos como diciendo, sí, es verdad, pero otra edad y otra, solo fue eso, ¿es verdad que? Sí, es verdad, nada más. Bueno, se fueron, ya está, acabó el problema. No hubo ni decepción, ni dolor, ni nada. Como les decía, tiene que ver mucho con la seguridad, la estabilidad del adulto que transmite, y con el responder la pregunta, solo lo que están preguntando, no todo lo que uno cree que está preguntando. Y que también, dependiendo del momento en que llega, hay una edad donde el niño puede comprender la diferencia entre imaginación y mentira, ¿no? Entre decir, estuvimos alimentando tu imaginación, estuvimos alimentando tu necesidad, aunque uno no lo diga así, ¿no? No hace falta decirlo así. Si uno tiene esa seguridad, la transmite. Estuvimos alimentando tu necesidad de sentir que existe algo más allá de lo físico que está ahí afuera, con la sensación de que uno le está mintiendo. Es uno el que tiene que sentir que no está mintiendo, sino que está acompañando una necesidad del niño, ¿no? La necesidad del niño, bueno, va a depender en este sentido, cómo uno brinda este mundo espiritual, muchas veces tiene que ver con las tradiciones que uno mismo recibió como niño, y aquellas en las que navegó feliz, y aquellas que no quiere repetir, ¿no? Entonces tiene que ver con esto, con cómo uno logra transmitir. Muy bien. Necesito preguntas. Ahí. Claro, tal cual. Bueno, vieron que hay muchas de estas anécdotas de este estilo, como la que cuenta Evangelina, ¿no? Y hay una anécdota pero no sé bien cómo es la historia, no me la acuerdo bien, pero que una madre que muestra una carta, que en realidad es escrita por sí misma, que le dejó este personaje, que no puedo nombrar, para cuando el niño preguntara, porque seguro que le iban a decir eso, porque hay niños que no lo pueden ver, o niños que no pueden, cuyas familias no creen en ello. Entonces este personaje le dice, bueno, ayúdame a ayudarlos, una cosa así, ¿no? Como que uno tiene que encontrar su propia respuesta. Lo más importante es que uno sienta que lo que le está diciendo es verdadero, no la verdad. Que ahí es donde volvemos a lo de antes, al principio, cuando yo les decía el tema de los conceptos. La verdad no la tiene ninguno de nosotros.
La verdad es algo que vamos construyendo. La verdad es algo que no es lo mismo hoy, ayer, dentro de 5 años. Este año nos lo enseñó, pero a los golpes, ¿no? ¿Cuál es la verdad? Podemos estar discutiendo millones de horas cuál es la verdad si nos paramos cada uno en el lugar de lo mío es la verdad. Y justamente lo que tenemos que lograr conquistar nosotros como adultos y transmitirles a ellos es que la verdad, lo que cada uno siente como verdad en el momento. Y esa verdad puede ir cambiando. Igualmente el septenio de la verdad es el tercero. Pero lo importante en este sentido, ¿no? Cuando nosotros decimos que es tan importante hablar en imágenes, no es que yo me invente un cuentito divino, es que yo sienta que eso que estoy transmitiendo es una verdad, contada de otra manera. Por ejemplo, cuando aparece la pregunta por la muerte, si yo doy la imagen de la parábola de la mariposa, a mí tiene que ser una verdad. La muerte es una transformación. Si la doy porque es bonita y nada más, no sirve. El niño no le va a cerrar, el niño va a tener más preguntas todavía, o no me va a creer. Entonces, uno tiene que buscar eso. ¿Cuál es la verdadera pregunta? ¿Cuál es mi verdad? Para transmitirlo. Sí, totalmente. La pregunta de si un niño tímido. Eso va a depender mucho porque, bueno, algo importante durante este segundo septenio es, así como durante el primer septenio uno tiene niños, nosotros los llamamos cabeza chica o cabeza grande, pero que tiene que ver con niños más hacia la voluntad o niños más hacia algo más retraído, si se quiere. En este segundo septenio, algo que se va a ir desarrollando, pero recién a partir de los 9 años podemos hablar un poco más definido, es lo que tiene que ver con los temperamentos. Los temperamentos son, a decirlo rápido, porque de eso necesitamos toda otra charla, algo así como patrones de respuesta frente al mundo. Son 4, melancólico, colérico, flemático y sanguíneo. Y ese temperamento puede exacerbar, puede contrarrestar una tendencia anterior. Entonces, un niño que venía con esta tendencia más de tímida, temerosa, más retraído, si le surge un temperamento sanguíneo, por ejemplo, que es como el saltarín, el alegre, la parte linda es esta, es sociable y demás, la parte negativa es que puede ser muy superficial, se complementa. Entonces, supera esta timidez y todo esto desde este lugar. Puede desarrollar un temperamento melancólico, entonces se exacerba esto que ha empezado antes. Después, en el tercer septenio, en la adolescencia, viene el carácter. Y son 7, es decir, en el primer septenio son 2 tendencias, en el segundo son 4, en el tercer septenio son 7. Los caracteres también pueden equilibrar lo que traía antes o pueden exacerbar la tendencia anterior. Lo ideal es que tengamos la suerte en nuestra biografía de que nos vamos equilibrando, pero no sucede siempre. ¿Más preguntas? Yo les quería dar un ejemplo antes, bueno, para mí de terminar, si es que no hay más preguntas, a qué llamamos concepto vivo o no a qué llamamos, cómo lo trabajamos en las escuelas Waldorf. Les quería dar un ejemplo para que entiendan también por qué hacemos tanto hincapié en que en lo posible un mismo maestro o maestra acompañe a los niños desde primero a sexto, séptimo grado. Después ya no pasa, y tampoco pasa antes. En el jardín, bueno, en general sí, es la misma maestra, pero vemos que en primaria para nosotros es fundamental.
que tiene que ver con este desarrollo. Les voy a dar un ejemplo, ustedes me dicen cómo se ve porque lo quiero hacer en el pizarrón. Bueno, pongo la luz ahí, pero creo que van a poder ver. Esperen que encuentre las tizas. En algún lado las puse porque las traje. Uy. Perdí las tizas, chicos, esperen un segundito. Ya las encontré. En segundo grado, nosotros trabajamos mucho lo que llamamos las escalas. Podría ser fácil, como el resultado de las multiplicaciones, de las tablas de multiplicar, ¿no? Las escalas llamamos, escalas son, por ejemplo, tenemos la escala del 1, que es simplemente el conteo, ¿no? 1, 2, 3, 4. La matemática tiene la posibilidad de hacer escalas de distintos números, entonces si contamos de 2 en 2, hacemos la escala del 2, 2, 4, 6, 8 y así. En segundo grado trabajamos muy fuerte esto, porque alrededor de los 8, más o menos 7, 8 años, hay una vivencia muy fuerte de todo lo que tiene que ver con lo temporal, es decir, lo rítmico en el tiempo. Entonces trabajamos, lo rítmico, ¿se acuerdan que era de todo este segundo certenio? Y trabajamos con esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede suceder que hagamos con los niños dibujos, porque trabajamos mucho desde el arte, hacer, ¿se ve? No sé si se ve, bueno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y así trabajamos, y algo se ve, ¿no? Sí. Por ejemplo, puede ser que escribamos los números 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y así trabajamos las distintas escalas. Y como trabajamos tratando de que cada cosa entre por todos los ámbitos habidos y por haber que tengan que ver con los sentidos, por ejemplo, además de dibujarlo con una forma, le ponemos un color a la escala del 2, le ponemos un color distinto a la escala del 3, por ejemplo, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lo hemos trabajado seguramente primero caminándolo con los chicos, palmeándolo, haciéndolo con distintas partes del cuerpo, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo hacemos de distintas maneras. ¿Qué sucede? Cuando yo estoy en quinto grado, como maestra, tengo que dar un contenido que no les voy a decir cuál es. Yo les digo, por ejemplo, a los niños, ¿te acuerdan cuando en segundo grado veíamos las escalas? ¿Se acuerdan? Bueno, entonces trabajamos en el pizarrón, por ejemplo. ¿Se acuerdan, no? Bueno, miren, ¿qué pasa si yo hago así? A quinto grado, el tema del pensar y buscar relaciones ya está mucho más aceitado. Entonces, por ejemplo, puedo escribir los números, voy a escribir todos, seguramente hasta el 20, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, me gustaría que llegue hasta el 12, pero no me da. Entonces le digo, bueno, a ver, ¿quién se acuerda cómo era la escala del 2? ¿Quién se acuerda cómo lo habíamos dibujado? ¿No? Y entonces pasa un niño y dibuja, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, perfecto. ¿Quién se acuerda de la escala del 3? Pasa otro niño y dibuja la escala del 3. Bueno, dibujala, pero en el mismo lugar, para abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, y le hacemos todos los números, ¿no? A ver si se logra ver. Entonces la pregunta sería para los niños, ¿qué ven de raro? Los tenemos muy, con mucha práctica en esto de busquen relaciones, qué ven, qué encuentran.
seguro que alguno va a decir que en el 6 se juntan las dos, ¿no? En el 6 tenemos tanto la formita de la del 2 como la formita de la del 3. Bien, ¿qué es lo que descubrieron ahí? Esto se los estoy preguntando a ustedes. ¿Qué descubrieron cuando descubrieron esto que es este encuentro? ¿Algún maestro, algún profe de matemática, algo? Que 3 por 2 es igual a 2 por 3, o sea, como la misma relación. ¿Cómo se llama eso? Bien, ahí Marcela. El múltiple Marce. por... El múltiplo común, el mínimo común múltiplo. Gran incógnita que nos volvieron y nos machacaron y nos torturaron en la escuela, el niño lo descubre solo. ¿Qué sucede con esto? Hay un conocimiento que empezó en segundo grado, en realidad empezó antes, ¿no? Pero son estas vivencias muy fuertes donde vuelven a descubrir con asombro que pueden darle una vuelta de tuerca a eso tan divertido de segundo grado, pero que ahora les parece una pavada, que son las escalas. Aparecen conocimientos que lo descubren ellos. No soy yo la que les enseñó, lo único que hago es darle las herramientas o los medios para que ellos lo descubran. Y eso genera además una satisfacción tan grande que levanta la estima muy fuerte. Uno de los grandes problemas que tenemos, sobre todo dentro de la matemática, es que la matemática en una escuela tradicional, en la mayoría de las escuelas tradicionales, en la mayoría de los secundarios, asesina nuestra autoestima. Porque salvo que seas una luz, es muy difícil, o una luz o que realmente sea algo que te guste, ¿no? Entonces, bueno, acá es algo bien gráfico de cómo trabajamos este desarrollo del concepto vivo. Sí, múltiplos, también habían puesto Anice, sí, muy bien. Bien, ahí preguntan cómo acompañar como padres el Rubicón. Por un lado, es una etapa donde vuelven a siempre durante este tiempo necesitan, durante todo el principio del segundo septenio, pero sobre todo ahora, muy fuerte un acompañamiento desde recibir relatos, les contemos cosas. Y es un buen momento para contar orígenes, como les decía antes. Eso nosotros relatamos en las escuelas Waldorf en tercer grado, más o menos, el Antiguo Testamento, no como algo bíblico, sino como una de las imágenes del origen de la humanidad, como ese ser humano va transitando ese construirse como comunidad, como además transita haber perdido el paraíso, que es la infancia, y empezar a conquistar la tierra, ¿no? El mundo en la tierra y el aprender a vivir en comunidad. Pueden ser otros orígenes. Después de tercero, nosotros a partir de cuarto contamos otras mitologías de los orígenes, ¿no? La celta, la vikinga, bueno, después vienen la griega y otras. Entonces, contar orígenes, bueno, es una etapa donde, por ejemplo, el origen del nombre, ¿de dónde viene el nombre de cada uno de nosotros? Y muchas historias donde esté este gesto, esta imagen de la transformación y de otros seres que cuidan de nosotros. Puede ser incluso, bueno, parábolas, fábulas, leyendas, donde aparece todo esto de seres que protegen, que ayudan en esa transformación y demás. Los cuentos celtas son buenísimos, que tienen muchas cosas que ver con los cuentos de hadas, pero tienen mucho de esto. Por otro lado, frente a
cuantas más habilidades motrices conquiste, más seguro se va a sentir de sí mismo. Entonces es un muy buen momento para que vaya a taller de cerámica, taller de música, tampoco sin agobiarlo y sobrecargarlo y sobreestimularlo, ¿no? Pero donde haya conquistas, ¿no? Donde se sienta que va conquistando una habilidad. Trabajar en lo posible, huerta, plantas, todo lo que tenga que ver con conquistar, con hacerse dueño de. Aprender a tejer si no aprendió antes, a bordar, a coser. Ahí nosotros somos, en las Waldorf, no hacemos distinción de género en ese sentido. Los niños aprenden a coser y a bordar y a tejer como las niñas, y las niñas aprenden carpintería, huerta, y si tenemos suerte también herrería y todo eso. Digo suerte porque no siempre conseguimos poder tener esos talleres, pero eso sería lo ideal. Y en el tema de los berrinches, hay que hacer mucho equilibrio, ¿no? Como en una cuerda floja, entre poner el límite, decir, bueno, basta, se terminó, con este gesto de el abrazo profundo. En lo posible está bueno que pueda uno hacerlo real, sino por lo menos sentir que uno está abrazando. Si uno hace este gesto con el alma y realmente se concentra y hace todo este gesto fuerte de te abrazo, eso va llegando. A mí, el taco es un no repotente. Luego me dio. Perdón, pero mi niño tuvo un accidente con un sapo que le hizo en la cara. No, bebé. Bueno, chicos, si tienen más preguntas, me puedo quedar acá toda la vida hablándoles de esto porque es mi pasión. Si no tienen más preguntas. Justo hablábamos de eso, que hay como un montón de preguntas que abrirían a más temas. Ya estamos llegando medio a la hora, pero yo también tengo una pregunta. Dale, Ani. Que es algo también desde lo personal. Yo también tengo un niño de 6 años que empieza el año que viene la escuela, y bueno, ese paso como del acompañamiento sobre todo a la lectoescritura. ¿Cómo? ¿Cómo acompaño ese aprendizaje de las letras? Que él lo va a tener en una escuela tradicional del Estado. Todavía no llegamos a la escuela Waldorf acá, a la primaria. ¿Cómo acompaño yo? Y por ahí si querés contar también cómo se trabaja eso desde la escuela. Bien. Vale. Y nosotros trabajamos tratando de brindar en todo lo que en cada área, en cada conocimiento, en cada contenido que abordamos, tratamos de brindar estas imágenes anímicas que necesitan los niños, y que cada contenido en particular con algún ámbito, ¿no? No es lo mismo enseñar la escritura que enseñar matemáticas, que enseñar los números, que enseñar las 4 operaciones, que también las enseñamos en primer grado. Como todo un fundamento, un trasfondo, energías que se mueven que no son las mismas. Pero en el caso de la lectoescritura, hay una gran diferencia entre las vocales y las consonantes, ¿no? Las vocales tienen que ver, fíjense que nosotros, los latinos, tenemos idiomas llenos de vocales y sobre todo llenos de interjecciones. Si escuchamos un alemán o un nórdico, ni hablar, es todo. A nosotros como si no hubiera vocales ahí en el medio, eso tan difícil. Pero las vocales tienen que ver con esto de la expresión del alma, ¿no? Expresan sensaciones. ¿No? Como que cada una nos genera un sentimiento en el alma muy fuerte. En cambio, las consonantes tienen más relación con sonidos del mundo natural, del universo, ¿no? Como el rum rum de las olas del mar, o lo distinto que suena el agua de un arroyito. ¡No! ¡Le vamos a dar un bombero!
Bueno, la bomba de un bombero, pero eso no es un ámbito natural. No, como, o los sonidos de los distintos animales y demás. Sí, el perro. Perdón. Mira. Manu, ya basta. Ya terminé. Entonces nosotros brindamos por lo menos de entrada, ¿no? Lo importante en este caso es que haya una primera vivencia. Por ejemplo, en el caso de niños que van a ir a una escuela tradicional, lo importante es acompañarlo con algunas letras de entrada, nada más, después ya lo podés soltar, porque lo importante es que haya esa vivencia profunda de que las vocales están relacionadas con el alma, con sentimientos, ¿no? En ese sentido, y que las consonantes tienen que ver con ese mundo que nos rodea. Entonces, lo que hacemos nosotros es inventar una pequeña imagen, un pequeño cuentito, pero mínimo, o una imagen con un cuento largo donde van apareciendo las distintas letras, donde van apareciendo estos sonidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser la imagen de una niña que abre las ventanas porque ve que asoma un arco iris después de muchos días de lluvia, y entonces al abrir la ventana hace este gesto, ¡ay, qué maravilla! ¿No? Y entonces este gesto de la ¡ah! ¿No? Y ese mismo cuento después puede pasar a que se lastima el hermanito, estoy inventando en el momento, se lastima el hermanito y entonces va y lo abraza y, oh, pobrecito, ¿no? Y con el brazo, el gesto del abrazo, hace la O. Y después una o dos imágenes sobre estos sonidos de la naturaleza, donde por ejemplo el mar con su estoy inventando, sean más creativos, por favor. Entonces, al dibujar las olas, surge la M. O el fuego, ¿no? Con el hace ese ruido, si escuchamos las chispas, ¿no? Bueno. Y con dos o tres imágenes de esto, ya la vivencia queda en el alma. ¿De dónde viene esto? Después aprende el resto de las letras y demás en la escuela con sus compañeros, ¿no? O durante, porque puede hacerse al mismo tiempo. Mira, va un 4, dice. En cambio, cuando enseñamos los números, la imagen tiene que ver con lo que significa esa cantidad. Ahí nosotros empezamos al revés. Para nosotros el 1 es el más grande, porque es el todo. El todo es 1. Y el 2 es este primer gesto de la dualidad, de algo que se separa en dos. Y el 3, la imagen del triángulo, de tres fuerzas que trabajan juntas. Y así. Entonces ahí, cuando trabajamos matemáticas, lo importante es ayudarlos a poder vivenciar la imagen de la cantidad, lo que significa la cantidad. La matemática, sobre todo, es algo, bueno, a mí me encanta, amo la matemática, pero, bueno, porque yo soy exalumna Waldorf y hija de una maestra Waldorf. Tuve la mala suerte de que mi mamá se quisiera especializar en matemática y me usó de conejito de indias cuando era chiquita, ¿no? Entonces todo lo practicó conmigo. Y bueno, no tuve mala suerte, al revés, pero realmente generó en mí, porque para mí todo era un juego, un amor por los números y las matemáticas y las relaciones y demás. La matemática es uno de los grandes, de esas cosas que nos llaman mucho la atención a la gente cuando conoce por primera vez las Waldorf, que suele suceder que los niños Waldorf les gusta la matemática, en líneas generales, ¿no? Por supuesto va a estar el que tenga más afinidad con una o con otra. Y además, no le tienen miedo, ¿no? Yo tengo ahí como dos anécdotas. Una es cuando el Trigal, la escuela donde trabajo hoy, recién iniciaba, los chicos daban examen, era hasta sexto grado, los chicos daban examen en la escuela de Nono, que es un pueblo relativamente cercano, para poder pasar a la secundaria.
que no era oficial la escuela. Y lo primero que sucedió fue que nos llamó la profesora de matemática, bueno, yo no estaba en la escuela, los llamó la profesora de matemática de nono, que no podía creer las capacidades de los niños que venían del Trigal en matemáticas, y la capacidad de resolver, que por ahí había temas que no habían visto en la primaria, que aparecían en esta prueba, pero los chicos encontraban sus caminos solos. Y eso era lo que más les llamaba la atención. No había ningún niño de la escuela que se quedase en blanco o dijera, no me acuerdo la fórmula, sino que cada uno buscaba cómo resolver lo que le habían dado. Y bueno, y así es como finalmente después llega la inscripción de la escuela, porque lo primero que surge es un gran interés en este sentido, y se hicieron un montón de charlas que tenían que ver cómo se enseña la matemática en la escuela Waldorf. Eso por un lado. Y por otro lado, una que les conté también ayer a Ani, al grupo de Ani, cuando yo quedé embarazada de Manu, tenía un 3er grado, y en uno de los días que necesitaba suplencia antes de la licencia, fue mi mamá, que como estaba en época de matemáticas, fue a dar matemática, y nosotros hacemos mucho cálculo mental cuando empieza la clase de matemática. Entonces empezamos a hacer preguntas como, tengo 10, perdí 5 por el camino, me encontré 8 más, después lo repartí, esperen que no hice la cuenta, así que no sé si lo puedo repartir. Bueno, no importa, hagan de cuenta que sí. Repartí entre 2 o repartí entre 3, y bueno, a ver, ¿cuánto tenía originalmente? ¿Cuánto tengo ahora? ¿No? Como cálculos mentales de este estilo. Y pues hemos pensado, ¿no? Como lo acabo de hacer yo, que no sé ni lo que dio, lo que dije, ni si es posible. Mi mamá, bueno, empezó haciendo algunos de estos cuentos, y por ahí, bueno, imaginen que habría dicho, no sé, voy a hacerla fácil, para que la podamos resolver, 6 más 8. Y que todo el grado levantó la mano, yo. Y cuando empezó a nombrar a los distintos niños, 28, 32, 55, 12, hasta que finalmente uno le invocaba. Pero la parte buena de todo esto no era lo mal que hacían las cuentas, sino que ninguno le tenía miedo, ninguno estaba frustrado, todos trataban de participar con alegría hasta que llegaba el resultado correcto. Y la forma en que tenemos nosotros de trabajar es decir, en todo caso, es algo así como, parece que todavía le falta algo a eso, ¿no? Como, no está mal, el resultado es incorrecto, sino todavía le falta algo, o le sobra algo, o me parece que se te escapó algo por el camino. Como una forma de esta manera para que ellos no le tengan miedo a la matemática o a lo que fuera, o a la vida misma, ¿no? Esos patrones de conductas que vamos aprendiendo para la matemática, para lo que fuera, se van instalando en nosotros mismos. En la medida en que trabajamos esto, trabajamos por un lado la autoestima, como les dije en algún momento, también son, ahí me gustan mucho los nombres de estas charlas, semillitas para la libertad. Que solo en la medida en que nos animamos a dar nuestras respuestas, nuestras verdades, podemos ir caminando hacia la libertad. Gracias, Paula. La verdad que da como para tener una segunda parte 2, segundo septenio, porque es súper interesante. No sé, hay algunas preguntas más, pero por ahí ya estamos en las 8, ya vamos como 2 horas de virtualidad. No sé vos, Paula, qué decís. No Pero doy más. si no recibimos preguntas y después te las podemos enviar, Sí. y las vamos respondiendo como en el camino. También dentro de 15 días, o bueno, ya nos enteraremos, tendremos otra charla más, así que también podemos seguir respondiendo preguntas más adelante, porque siempre van a quedar preguntas. Nadie levanta la mano. Creo que aplaude. O aplaude. Ah, aplaude, perdón, no entiendo los códigos todavía. Bueno, no sé, nos despedimos entonces. Les quiero leer de vuelta lo de Gabriela. Alejandro, ¿vos querés preguntar algo o estás saludando? Bueno, nada, decirle muchas gracias y
Abrazo grande a Nico, Caro y Ana. Muchas gracias. Voy a leerles el lema. Haz que haga de espíritu, que haga de espíritu mi escuela de ladrillos. Le envuelva la llamarada de mi entusiasmo su atrio pobre, su sala desnuda. Mi corazón le sea más columna, mi buena voluntad más horas que las columnas, y el oro las escuelas ricas. Gabriela Mistral. Muchas gracias. Gracias, Paula. Gracias totales. Muchas Gracias a todos los que gracias. se sumaron. Realmente muy agradecida. Adiós. Chao a todos. Muchas luego. gracias, Paula. Yo saludo desde Perú. Mucho gusto. Realmente los conocimientos que tú nos impartes son de gran ayuda. Yo por varios años he estado realmente necesitada de este conocimiento, he querido buscarlo y bueno, gracias a la internet y a toda la tecnología puedo compartir con todos estos conocimientos. Muchas gracias y de verdad esperamos una nueva conferencia. Yo tengo un nieto, tengo un nieto de 3 añitos que está recién en el primer septenio y bueno, trato de aplicar lo que he aprendido también y lo que estoy aprendiendo en lo que es pedagogía Waldorf. Una hija que es su mamá que está estudiando psicología y vamos a hacer un trabajo dentro de la psicología en lo que se refiere a pedagogía Waldorf, porque va de la mano, ¿sí? Entonces necesitamos empaparnos mucho de todo esto. Muchísimas gracias. Desde Al Perú, contrario. Huancayo, Perú. Saludos. Muchas gracias, Karen. Karen, hay un grupo de pedagogía de emergencia en Perú muy interesante, así que busca pedagogía de emergencia en internet, pedagogía de emergencia Perú, ahí hay mucho material. Acá estoy. Ahí está. Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahí está el nietito. Sí, está jugando, está travieseando. Esa risa me mata. Bueno, mucho gusto, muchas gracias a todos. Nos vemos. Manden preguntas.